Hola, mi nombre es Francisco Espinosa Valdés y soy alumno del primer semestre de la Universidad Autónoma del Carmen, de la Facultad de Química. Hoy estaré presentando una exposición o resumen de una tesis que realicé. Por título lleva Abandono de pozos exploratorios y de desarrollo en aguas profundas y ultraprofundas. Empecemos. Para empezar, un pozo petrolero envejecido y no rentable representa un verdadero desafío en la actualidad para las compañías del sector. Primero, porque para cerrar un pozo petrolero, pues requiere dinero y pérdida de economía. Luego, para las regulaciones se han vuelto más rígidas en una buena parte del país. Luego, por los ojos de los organizadores ecologistas, están puestos sobre esta actividad. Como sabemos, contamina, esta actividad llega a contaminar y los organizadores ecologistas, los protectores del ambiente, pues ponen sus ojos en las actividades petroleras por la contaminación que se hacen a los mares. En el caso de México, aún no se han abandonado ningún pozo en aguas profundas, aunque en algunas están ya programados para esta etapa. Aportamos a la tesis información que consiste en recolectar la información correspondiente, procedimientos, normatividad, estándar de los diferentes países con más experiencia alrededor del mundo. Como mayor experiencia tenemos a Estados Unidos y a Noruega. El cierre de los pozos petroleros tanto en aguas profundas como en aguas ultraprofundas ayudan a nuestro planeta, pues al cierre ya dejarán de contaminar, pero nos afecta a nosotros, a la humanidad nos afecta, pues como se sabe el petróleo es la materia prima que se trabaja para esta comunidad, pues como sabemos lo utilizamos para maquinarias y lo utilizamos para diferentes cosas. Este proyecto estudia e investiga las causas de que se cierren los pozos petroleros, también la cantidad de pozos que hay hoy en día que se han quedado sin petróleo y si esos vuelven a generar aceite. Como si bien lo sabemos, la tierra genera este aceite, el crudo, pero para que esto lo genere tiene que pasar miles de años. Y la pregunta es, ¿en un futuro no muy lejano seguirá existiendo el petróleo o en un futuro muy lejano el petróleo será extenso por todo el mundo y será la materia número uno que le dé a la humanidad riquezas? Objetivos generales y específicos. En objetivos generales, el objetivo general es conocer el porqué de abandonos de pozos profundos y ultraprofundos. ¿Por qué se cierran? Todo lo que se lleva a cabo para que dejen de funcionar los pozos petroleros. Los objetivos específicos es conocer los pozos abandonados, cantidad de pozos abandonados que hay al nivel mundial, pozos petroleros en aguas profundas, pozos en aguas ultraprofundas. ¿A qué me refiero con eso? ¿A cuánta distancia está el, el, a cuánta distancia están los pozos de la superficie? Antecedentes de pozos abandonados en la región de México y todo lo que se lleva a cabo para desmantelar una planta petrolera. El abandono se refiere a las actividades de retiro y desmantelamiento
desmantelamiento de los materiales, como dice su nombre, abandono. Todo lo que se lleva a cabo, todo lo que tienen que llegar a hacer para abandonar un pozo sin que haya consecuencias. El petróleo, según la industria petrolera de 2019, el petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno, nitrógeno y otras variantes. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Aquí tengo algunos principales usos del petróleo. Como antes, el petróleo lo utilizaban para encender fuego, para hacer lámparas, candiles, como cualquier tipo de aceite. Pero hoy en día el petróleo se utiliza para el combustible doméstico e industrial, para nuestros carros, camiones, aviones, etc. También como carburante y lubricante y como materia prima básica en la industria de la petroquímica. Definición de aguas profundas. Las aguas profundas marinas en las que se realiza la exploración y la explotación de yacimientos petroleros son aquellas ubicadas en tirantes de aguas mayores a 500 metros de distancia de la superficie y el lecho marino. 500 metros de distancia de arriba hacia abajo, de la superficie hasta el suelo que tiene el mar. 500 metros, las aguas profundas. En la década de los 80 y principalmente en los 90, descubrieron que en los yacimientos marinos había petróleo, yacía petróleo. Y después de esa década empezaron a hacer pozos petroleros en las aguas profundas y ultraprofundas. Según esto, Pedrat, Noruega, del 2009. Aquí podemos ver los éxitos en aguas profundas. Como vemos, África Occidental tiene el puesto número 1 y Europa del Norte Occidental tiene el último puesto. Tenemos al norte de América, a nuestro país como uno de los principales proveedores del petróleo, y de promedio global tenemos un 39% de éxitos a nivel mundial, a nivel global. El entorno en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos de América es por mucho el mayor consumidor del petróleo del mundo. Utilizan muchísimo el petróleo. Esto es lo que lo obliga a buscar petróleo en las aguas profundas del Golfo de México y zona exclusiva que le pertenece a Estados Unidos para satisfacer sus necesidades del crudo. O sea que México tiene muchas empresas en el extranjero o acá en México que yacen de petróleo para llevarlo hasta su país para que le salga más barato, supongamos. Y en el entorno mexicano, las aguas profundas en México se encuentran localizadas en aguas territoriales del Golfo de México, conformadas por una extensión de 575,000 metros en la que se estima la existencia de numerosos campos y enormes recursos potenciales de hidrocarburos. O sea, que por todo el mar del Golfo se encuentra petróleo. Todo no lo hemos descubierto, ¿verdad? Pero por todo el Golfo de México se encuentra regado el petróleo. Métodos para el abandono de pozos en aguas profundas. El taponamiento y abandono de pozos en aguas profundas se ha llevado a cabo mediante utilizando 3 técnicas conocidas como técnica forma, técnica con tubería y técnica flexible y sin plataforma.
Con plataforma. La plataforma se compone de una torre de malaquetas, sistema de circulación, equipo de rotación, equipo de levantamiento, equipo del control de pozo, sistema de energía y cualquier equipo pesado adicional que se le utilice. La plataforma recibe a su energía de motores de gas o de diésel y tiene una cuartilla de mínimo 6 hombres por plataforma. Con tubería flexible. Estas son pequeños equipos de trabajo con tubería flexible enrolladas en un tambor. O sea, esta tubería flexible la introducen dentro de las plataformas de los pozos para extraer lo poco que queda y desmantelar la plataforma. Sin plataforma, el taponamiento y abandono de, de, de pozos sin el uso de una plataforma envuelve muchos pasos a seguir. Primero, una unidad de cementación mezcla y bombea baches de cemento a través de la tubería colocada en el pozo. Pasos para el abandono de pozos en aguas profundas. El taponamiento y abandono de pozos en aguas profundas se ha llevado a cabo mundialmente utilizando tres técnicas conocidas como limpieza de pozo, taponamiento temporal, perdón, son cuatro, y, y taponamiento permanente. El taponamiento y abandono de pozos sin el uso de una plataforma envuelve, envuelve que puedan pasar algo si no tenemos una severa precaución a la hora de taponar un pozo. Eh, El taponamiento y abandono de pozos es una de las etapas primarias en un programa de abandono complejo petrolero. En este vamos a ver limpieza de pozo, que es después de la remoción del equipo y del fondo del agujero se debe llevar a cabo la limpieza del pozo, retirando recortes, basura y cualquier material restante que cubra agujeros que no han sido sellados correctamente. Taponamiento. Un tapón es un volumen de cemento diseñado para rellenar una longitud específica de tubería o longitud del agujero, proyectando un sello contra una posible migración vertical de fluidos. Taponamiento temporal. El pozo que se suspende o abandone temporalmente, como su nombre lo dice, se debe cementar como se recomienda para el taponamiento definitivo, con excepción del tapón superficial. O sea, el taponamiento temporal se hace antes del taponamiento permanente. En el taponamiento permanente podemos encontrar un método conocido como método por circulación. Este método se debe colocar un tapón de cemento frente a todos los intervalos disparados, cubriendo cuando menos 50 metros abajo, 50 metros arriba del pozo, para que no salga disparado o para que no salga o no haya fuga de ni un rastro de crudo, para que no contamine nuestras aguas. Y conclusiones, este trabajo se presenta a detalle las normas y reglamentos generales que se, que se aportan para conocer lo que requiere para taponar y abandonar pozos que ya varían dependiendo de la región. Solo se presentan algunos puntos importantes de las normas mexicanas que tienen más relevancia respecto al abandono de pozos, pero se es consciente que estas normas se deben estudiar a detalle para verificar que los procedimientos sigan siendo apropiados para el abandono de pozos. Y esto es muy extenso y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que las vean. Hasta luego.